Y la tenemos, ya están escuchando la voz de la columnista que se va a sumar al equipo. Ya tenemos una locutora fugitiva, ahora tenemos una columnista impuntual. Pero Bueno, ¿qué hubo? Está perfecto. es nuestra columnista, la doctora Claudia Cisneros. Claudia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, ¿Ustedes? bienvenida, che, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Amiga de la casa. Sí, Ha he venido más de venido una varias veces. Lo dijo como en duda, ¿eh? Sí. Sí, bueno, como diciendo, depende. bueno. Amiga, lo que dice Veremos, amiga. veremos. Yo tengo un conocido que dice, amigo. Amigo, Lo que amigo, dice amigo sí. es Eso así, es mucho. Hace con las manos así Claro. y les pega, ¿viste? Claro. Es un amigo en común. Así que- Sí, lo recordé, Es un me amigo di en cuenta, común. me di Sí. cuenta. Cuéntenos, doña Eh, Claudia. Bueno, ¿cómo se sienten el día después de... de los que no son No bonaerenses... sé, vinimos a hacer radio nosotros, ¿no? Claro, bueno, pero yo les vengo a amargar un poquito. A hablar de política, ¿vieron? Bien. Que es re divertido para algunos. Te hablar digo de que ya política. más o menos le estuvimos comentando cuando empezó el programa que por dónde va tu columna, por dónde va a ir tu columna, la Sí. letra chica de la política y la economía. Sí. Y es un poco, una sola cosa voy a poner para poner en contexto. Alguna vez me preguntaron cómo haces para en el programa hacer y apartarte del contexto, ¿no? Para que el contexto no te... Y la verdad que nosotros nos apartamos un poco del contexto cuando los acontecimientos son muy fuertes. Bueno, volvemos al contexto. Pasó, teníamos el ejemplo que doy, teníamos un programa preparado en algún momento, falleció el Papa, obviamente teníamos que hablar del Papa. Cambiamos todo el programa y nos metimos en contexto. Pero en líneas generales permanecemos medio alejados del contexto. Ahora, no podemos permanecer de todo alejados del contexto. No, ¿Qué pues. mejor entonces que meter una columna en los programas que hable de ese contexto político y económico? Y por lo menos después desarrollaremos los temas que son, digamos, de Nuestros. característica de ventana pública, que son otros temas que no se escuchan en otros lados, y además le sumamos contexto. Yo pensé que cuando decías temas íbamos a hacer jingles de Los de temas canciones musicales. políticas. Temas musicales, Podemos pero, cantar, Podemos, sí. Estamos por meter un, ¿Por qué no? un magazine. Sí. Por eso le vamos a pedir 2 o 3 horas más a la radio y metemos Podemos magazine. hacer unas Sí, sí, canciones sí. políticas. tenemos material. Ni hablar. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Fue a votar más gente de lo que se esperaba? No me digan que es una elección a una provincia, que no, esto no es nacional. No, muchachos, estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Sí. Nada más ni nada menos. Creo que otra vez movió la bronca. ¿Llevó la bronca a la gente? No sé, creo que... No sé si es tanta bronca, solamente bronca. A ver, la campaña fue muy nacional. Se habló de mucho kirchnerismo. Cuando Cristina... Quiero mirarte. Así que doy vuelta No, la tranqui, cabeza. tranqui. Cristina estaba con su tobillera y Máximo no estaba en la boleta. Entonces vos, a ver, los que hacíamos territorial sabemos que es una campaña muy local, muy provincial. Tenés intendencias, tenés concejales, tenés consejeros escolares, tenés legisladores provinciales, no eran nacionales. Entonces, sabes que cuando vos caminás las secciones, caminás los distritos, las ciudades y las necesidades son diferentes. Hablar mal de Máximo o de Cristina. ¿Sí? En cada sección tenés diferentes necesidades. Hay algunas que son agropecuarias, otras que son más de pyme, otras que no tienen absolutamente nada, que están arrasadas. Entonces, equivocaron muchísimo la campaña, y además que últimamente, después de los audios o antes de los audios también, fue un poco una campaña agresiva, ¿no? El cierre fue agresivo, mucha puteada, mucha agresión. Perdóname. Eso se sintió un poquito. Perdóname, te incluyo. Esta mañana escuchaba a Malamud, Andrés Malamud, hacer muy buen analista. No, es un fenómeno. Pero lo que él me quedó marcado, dice, además, por marcar esto lo mal que hicieron la campaña, es decir, bueno, ellos nacionalizaron la elección. Claro, es más o menos. Sí, y se fueron al juego, a una elección nacionalizada, al juego de contra quien organiza la elección, que era la propia gobernación. O sea, sí se subieron al ring equivocado, dice. Todo armaron. Y que esa peleala en octubre de última, ¿entendés? De última, porque habría que ver quiénes eran los candidatos en octubre. Quizás la podés llevar, la podés encasillar un poquito más por ahí, pero la local no la podés nunca, menos cuando tenés los intendentes que tenés en la tercera sección, en la primera sección, que no es el sabíamos conurbano. Yo voté en provincia. Bueno, muchos Y en me preguntan, definitiva, ¿qué votó? Ese es el tema. ¿Qué votó? Había un ¿Me montón de entendés? gente que no tenía idea de lo que se votaba. O sea, se confundía la cuestión nacional Totalmente. con lo que te pasa en la sección que vos tenías que votar. Ni siquiera las caras
Primero que de quién es. no las conocías mucho. No, mucho no. No, bueno, Nada. O sea, totalmente. yo lo veía a Montenegro. Montenegro es el intendente general de Corredor. Claro. En la campaña. El tipo no habló nunca. O sea, y él hablaba a nivel nacional cuando hablaba. No hablaba de su partido. No. O no hablaba de lo que él va a proponer en la legislatura. En la local. Como Claro. senador de su Porque sección. además encabezaba él como senador. Encabezaba. Pero entonces todo muy raro, muy loco fue. Exactamente, lo y que pasó. fíjate que lo que vos estás trayendo a cuestión, ¿no? En esa sección, Montenegro encabezando como senador, a ver, se ganó en la quinta, pero se ganó con un margen muy estrecho. Se esperaba un batacazo un poco más Que importante. arrasen, Claro, más importante. Y fíjate que fueron a votar más de los que se pensaba, y aún sin saber lo que se estaba votando, vos tuviste una diferencia de más del 13%, ¿sí? Que no es menor. No. Perdón, Martín quiere hacerte una pregunta. Sí. A ver, Martín, mételo. Acá estoy. Hola. Igual, hola Claudia. Podés terminar lo que estaba diciendo, no te quise interrumpir y te quería preguntar para cuando termine de desarrollar esta parte, ¿qué les queda, ¿no? a ellos? Porque por todo esto que se dice, por todo lo que se vio, inclusive nosotros estando en el extranjero, cómo vemos las noticias, cómo lo que viene pasando el último mes, cómo se fue desmoronando, y ellos se ve desde afuera y todo el mundo lo ve, no solo el público argentino como yo, sino el público extranjero también. Ven cómo van perdiendo el control, cómo están medio tirando manotazos todo el tiempo. ¿Qué es lo que vos, como especialista del tema, crees que sigue después de esto para ellos? Mira, ahora hay mucho pase de factura, porque ¿sabés qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. Vos tenés la tercera sección, Matanza, Loma de Zamora, intendentes del conurbano, que con mucha inseguridad, con muchos problemas de obras inconclusas, mucho dinero que desaparece. Entonces, son años. Y aún así, vos tuviste un PJ que arrasó con un 54%, ¿entendés? Entonces, te tenés que hacer una pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y pasó de todo. Ahora se pueden pasar, a ver, ahora va a haber facturas de acá, facturas de allá, que Santi Caputo tendría que haber sido, que los Menem no, pero hubo de todo. Yo creo que fue culpa de todos. Primero, insistir en que esto era algo nacional, en hacerlo todo el tiempo una pelea contra el kirchnerismo. Segundo, las agresiones. Tercero, el subestimar la política local y la política territorial y subestimar a la provincia de Buenos Aires, a dos secciones que son importantísimas, como es la primera y la tercera. Pero además se vieron resultados que no se esperaban, como en secciones agropecuarias o en la octava, que hacía, no sé, muchísimo que no se ganaba. Hacía como 10 años que se había ganado una sola vez y de repente el PJ se impone. Perdón, Tandil ganó el peronismo después de 38 años. Exactamente. Entonces, a ver, y no es menor. Y muchos hablan, no, bueno, pero encima hay una tercera, una línea que fue disruptiva y que aparece. Miren, sinceramente, en las 8 secciones, en 4 solamente se impone Somos. Se impone como tercera, ¿no? Como tercera línea. Y llegando a un 11%, un poquitito más. En la segunda sección tenemos Hechos con un número más alto, que son los Pasaglia. Pero después se dividen 3 la izquierda, 1 Hechos, 4 Somos, que además se pelearon en el medio del armado. Entonces, también lo que se ve es que las fuerzas que quieren polarizar, que quieren terminar con esta grieta, tampoco pueden, ¿no? Entonces, primero en general, lo que ves tanto de La Libertad Avanza con el PRO, ese rejunte que hicieron para pelear, es que tenés caras muy antiguas, muy rancias, muy viejas en la política, y no vieja de edad, porque no tiene nada que ver esto, ¿eh? Hay jóvenes que tienen vicios muy complicados y peores que los viejos en política. Entonces, hiciste sociedad con gente muy rancia, con gente que está en la política para no mejorar, sino para empobrecer en realidad la política y a la gente. Y además metiste gente que no conoce nadie, que no tiene nada que ver y que encima son o barras o vedettes,
que salen con propuestas totalmente desubicadas, como hacer un muro entre los Cuca y los no, cosas que no tienen nada que ver y que no suman en lo absoluto. Y en las terceras vías, en lo que se buscó para polarizar, tenés lo mismo. Tenés gente que quiere seguir teniendo un lugar en la política. Y ahí, un huequito para estar ahí y no hacer más nada sino vivir de la renta política. Entonces, eso la gente lo ve. ¿Y dónde va a ir el voto? Si lo nuevo me decepciona, si lo de la tercera vía es más de lo mismo, que se arrancan los pelos cada vez que tienen que hacer una lista, porque quieren estar por años en el mismo lugar y han demostrado, no, a mí no me importa estar por años en el mismo lugar si vos sumás. Si vos te pones al hombro tu localidad, tu pueblo, tu distrito, tu nación, tu provincia. A mí no me importa. Si sos tan genial, quédate 20 años, 30, no me interesa. Pero a mí lo que me molesta es que estés 20 años sin dejar pasar gente con capacidad y que vos no hagas nada. ¿Entendés? Entonces, eso se ve en las terceras vías. Y entonces, ¿qué te queda? Un peronismo, un PJ, que al contrario de que lo ridiculizaron y que le pegaron por todos lados, demostró un gobernador que desdoblando se pudo ganar, cuando el PJ nunca desdobló, nunca ganaba desdoblando, nunca ganaba desdoblando, y que además se pelea con el kirchnerismo para desdoblar, gana esta pulseada, los intendentes se suman, el masismo se suma, es decir, van unidos, hasta el kirchnerismo termina sumándose, hubo hasta peleas y desgaste entre lo que fue Máximo y él, pero eso no pasó factura, sino que le sumó a Kicillof. Otros gobernadores lo están viendo con mucho cariño para el armado, cariño para correr a la Libertad Avanza. Entonces, es todo un análisis muy importante de cara al 2027, de cara a las presidenciales, no solamente de cara a octubre. Y yo creo que si no pegan un volantazo, y esto tampoco me parece una solución de, bueno, ahora sí, que se encargue de todo Caputo y pongamos al gordo Dan y hagamos esto. Me parece que eso tampoco es la solución. Me parece que tendrían que sentarse y realmente tratar de aprender en lo que queda y de racionalizar un poco más, de hacer un poco más de política, de cumplir más con lo que tenían en mente. Bueno, y de entender que la gente mostró, ya Sí. no pueden seguir con Y de algo que es importante. Economía y política en Argentina van juntas, Claro. muchachos, no van separadas. Claro. No van separadas. Miren hoy el dólar, miren hoy las acciones. No crean que economía y política son dos ramas en Argentina que no tienen nada que ver. No es así. Y agregaría- A ver si Martín. sobre el discurso que dio Milei al final cuando se conocieron los resultados, o sea, reconociendo la derrota, pero diciendo que básicamente dio a entender como que no iba a haber mucho cambio en determinadas cosas, como por ejemplo el plan económico que iban a seguir, hasta dijo como que iban a ir todavía por ese camino más fuerte. ¿Qué se reflexiona sobre esto? Mirá, a ver, más allá de todo lo que se analiza la gente de barrio, la gente de las intendencias, la gente de la local, va al supermercado y no le alcanza, su sueldo tampoco es un sueldo que va acorde a los precios, aunque te digan que la inflación es tal o cual número. Además de eso, las jubilaciones que no aumentan, además de eso, los problemas con la discapacidad, ¿no? Los subsidios, además de eso, el tema de las universidades, es que es un montón de cosas que sí están ligadas a la economía y que las tenés que modificar. No es menor. Quería agregar una cosita. Martín, por primera vez de lo que dijo Milei, entiendo por qué lo dijo esta vez. Yo considero, la idea mía de todo este grupo son un grupo de energúmenos, pero sacándolo de este tema, creo que el tipo dijo lo único que le quedaba por decir, Martín. Si el tipo arranca reconociendo que la derrota de una,
que ya para él es un progreso. Eso. Yo pensé que iba a Sí. empezar con los números. No, porque No, históricamente, viste, que te quieren vender la derrota como un triunfo. No, reconoce la derrota. Y después, si el tipo sale a decir, vamos a cambiar el rumbo económico. Es hoy- la derrota de él, además. Claro, pero aparte hoy los Claro. bonos se van al demonio, Sí, el sí, dólar se tenía va al que- demonio. Tenía que contener un poco. Algo había Claro. que contener, pero además Claro. él dice, ojo, yo soy el que se encarga de la economía, Y la eso. derrota no es mía. A eso iba. Entonces es como medio que se desprende A y eso como que va a tratar de solucionar ese sector que no es el suyo y que tampoco a él entiende mucho. Él está haciendo numeritos y tratando de que todo encaje en lo económico. Pero para mí, él dice lo único que le quedaba por decir. Sí. Y lo que deseo fervientemente es que haya entendido, que realmente él diga eso porque se le iba todo al demonio y tiene que decir eso, pero que haya entendido que si bien él quiere hacer una política de recorte y de equilibrio fiscal, va a tener que fijarse en dónde va a recortar, que no es recortar en donde se le da la gana para que el número le cierre. De eso se trata la política, de tomar decisiones, porque si no sería muy fácil. Si me ponen a mí, nos ponen a cualquiera de nosotros, decimos para que alcance la plata, lo que entra es esto, lo que tiene que salir es esto y que se jodan todo. Bueno, resulta que vos para hacer un equilibrio tenés que fijarte a quién le recorta. Y los discapacitados no puedes estar poniendo sobre la mesa si le das o no le das una silla de ruedas Los a un jubilados, discapacitado. los discapacitados, Pero la lo de los salud. discapacitados Fue el terrible. tope de gama. Fue tope de gama. terrible. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Si le damos o no le damos una silla de rueda? Claro, ¿Eso estamos discutiendo? Sí, es terrible. Disparate. Espero que hayan entendido. Esperemos, no sé si hay mucho tiempo, porque tenemos un mes, no sé cuánto van a cambiar. El hecho es que muchos le echan la culpa a la falta de fiscalización. Yo creo que fue un problema mucho más grave que la falta de fiscalización. Y se tienen que preguntar si no hubo fiscales, ¿por qué no hubo fiscales? Porque, a ver, dinero inyectaron en la campaña para que los existiera. Entonces, que, no sé. Bueno. Por hoy creo que Claudia por acá, Bueno, hasta acá llegamos. sí, muchachos. Tenemos que dar un parroquial, Claudia, que es el. Sí, Contame. tenemos el 16 a las 17 una charla sobre la especialización que vamos a estar dando desde Asalra, ya que estamos hablando de la materia legislativa, ¿no? Sobre lo que es La gestión. la gestión y sobre lo que es el derecho parlamentario, un poquito de todo, ¿sí? Procedimiento, práctica, derecho parlamentario. Presupuesto. Hay un poco de todo, presupuesto, hay un poco de todo para divertirse. Esto va a ser el 16 a las 17, es virtual y es como un approach, un adelanto de lo que va a ser esta especialización. Sigan las redes. Con la de ULAM, SAD. ¿no es cierto? ¿Eh? La ULAM detrás, Exactamente, la Universidad de la los Matanza. graduados de la Universidad de La Matanza que vienen fogoneando esto. Vamos a estar fogoneándolo también en las redes esta semana, que vamos a dar más detalles. Así es. Pero la idea es que el que quiera sumarse es una buena oportunidad. Bienvenidos. Bien. Bien, bueno, vamos llegando al fin del programa. Hoy ya nos hemos pasado bastante. Creo que es histórico, nos pasamos muchísimo. Histórico. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias a todos los que participan. Gracias a Ezequiel Amarillo, como siempre. Gracias a Fento, gracias a Ambiente Radio. Gracias. Y bueno, bienvenida a la columna. Muchas gracias, chicos. Claudia. Un gusto. Esperamos tenerte seguido por acá. Así Más es. temprano. Sí, Más más temprano. puntual. Puntual. Cancho al hígado. Él es así, ya lo conozco. Cancho al hígado. Me lo sí. esperaba porque me estaba mirando y dije, me lo dice, me lo va a decir. Pero yo porque tomé las palabras del operador. Gracias, No. gracias Martín. No tiene voz y entonces tengo que ser el representante acá. Muy bien, Sí. alguien lo tiene que Gracias representar. Martín, gracias Marcelo de Nicola, gracias profe Omar Amit. Y nos estamos viendo. Dijo gracias Azul, también o no vino. Gracias Azul y no le dije gracias Tato tampoco. Igual, por Acá mí. estamos. Yo defiendo a los demás, pero no me importa. a mí. El Si me decorado saludan, se me calla. Ya que saludan. estamos, gracias a mí. Gracias, Samid. Mario Nitti. Samid. Bien. No, Gracias. pensé que Samid. Viste que Samid. vos vas preguntando a todo, ¿viste? Y después a último. ¿Por qué queda no el tipo de Samid saludo. un día ¿Por de qué estos no acá? Samid acá, Que le falta cajera en la ¿En la carnicería. Ay, no. Sí, bien, Samid acá. Pero no Usted quiero no pelearme puede. con Samid, ¿eh? No quiero pelearme con No. No. No reivindicamos esa parte. Bueno, Ahora gracias sí, a ustedes chau. por estar ahí. Chau. Chau, Nos vemos el mes que gracias. viene. Chau.